Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos en el amor del Señor en esta tarde, ya en esta tarde, dándole gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder hacer este espacio, este programa por Facebook, dándole gracias al Señor porque podemos tener en este día, ya en este día, 3 de abril, ya 3 de abril. Acá en Chile ya estamos en un día feriado, en un día feriado, porque acá, no sé si en otros países se celebrará en esta misma fecha, pero se celebra la Semana Santa. Ya la Iglesia Católica celebra en este día la Semana Santa, en esta semana, porque parece que es viernes, sábado y domingo, por lo que yo entiendo. Y este día es feriado acá en Chile, así que igual se siente harta como tranquilidad, no se ve mucho vehículo, ya porque hay mucha gente que salió fuera de Santiago. Así que aquí nosotros podemos estar un poquito más tranquilos, ¿ya? No con tanta gente. Y le damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de poder hacer este espacio de Facebook solamente por la gracia del Señor. Y también le damos gracias al Señor, también por el hermano Richard que nos da este espacio para poder hacer. Amén. Me están avisando que se escuchaba bien, así que damos gracias al Señor porque se escucha bien. Algunas veces tengo un poquito de problemas con los micrófonos, pero gloria al Señor que hoy día salió bien. Así que nos gozamos en el Señor por aquello. Así que déjenos ahí sus saludos, ya sus comentarios relacionados a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ya estamos aquí nosotros cerca de las Vizcachas, ya acá en Puente Alto, y en un día muy caluroso, ya a pesar que ya estamos en otoño. Acá en Chile, en otros países creo que están como en primavera, ya, pero nosotros estamos acá en otoño y igual todavía no se va el calor, así que hace bastante calor todavía acá en Chile. Y aquí les saluda la hermana Francesca Vega desde acá de Chile. Ya si usted nos está escuchando en otros países, ahí coméntenos, escríbanos de dónde nos está escuchando. Ya deje sus comentarios, dele un like, también si pues se puede compartir el programa, comparte el programa, ya para que otras personas también sean bendecidas de parte del Señor. Así que vamos a orar ya para comenzar este programa. Vamos a orar al Señor y hoy día vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 3 del libro de Números, ya del libro de Números de la palabra del Señor. Ya nos gozamos en el Señor porque yo le comentaba al hermano Richard, le decía, ¿qué libro puedo continuar leyendo ya acá en la Biblia? Y yo dije, ya, voy a leer el libro de Números. O sea, yo lo he leído, pero por ejemplo, un capítulo, después otro capítulo más adelante, y ahora he tratado, con la ayuda del Señor, de ser un poco más sistemática en la lectura, así que no me gozo en el Señor porque muchas veces cuesta ya ser sistemático leyendo la palabra del Señor, ir capítulo por capítulo, tomar el desafío, ya porque al final también es un desafío leerse algún libro de la Biblia, ya porque se necesita constancia, y nos gozamos en el Señor porque bueno, ya vamos en el capítulo 3 del libro de Números, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquito de aquello para que el Señor nos ministre a través de su palabra. Vamos, vamos a orar, ya vamos a orar al Señor para ya poder entrar de lleno, ya y ahí o nos va a saludar. Ya.
Vamos a orar. Señor amado, Dios del cielo, le damos gracias, Señor, por darnos este momento, Dios mío, para poder hablar de su palabra, Dios del cielo, porque no venimos a hablar de nosotros, sino que de usted, Dios mío, y de su palabra, Dios del cielo. Ministrenos, háblenos, Dios mío, permítanos ser dóciles a su palabra y ser ministrados a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Bueno, ahí nos va a saludar el hermano Richard, ahí nos está colaborando ahí en la grabación y nos va a saludar. Amén, 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 amén. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados. Bueno, comentarles que hoy día no hicimos el programa Doctrina Apostólica porque los días feriados no se transmite, ¿ya? Pero nosotros, gracias al Señor, tuvimos esta ventana en esta hora, así que quisimos compartir con ustedes, meditar en la Escritura y siempre, hermano, para nosotros va a ser un gran privilegio Amén. que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que compartía Francesca es muy importante porque cuando alguien quiere leer un libro completo de la Biblia, necesita tener una constancia, necesita tener una determinación, Amén. necesita tener una disciplina. Ya de repente un poquito más fácil leer un capítulo aquí, un capítulo allá, leer un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero eso igual no tiene tanto fruto como comenzar un tiempo de lectura Gloria a de Dios. manera ordenada, sistemática, organizada. Porque con el tiempo vamos a ver los resultados. Amén. Así que ahí está la hermana Francesca, la maestra Francesca, leyendo el libro de Números. ¿Ya? ¡Qué bendición! Mi hijo me contaba que ya se había culminado el libro del profeta Isaías y que ahora está leyendo Jeremías. Y cuando me comentó en estos días, no me recuerdo si fue ayer o antes de ayer, también me alegró porque fue una iniciativa personal de él. Amén. Entonces, es muy importante tener ese orden, ¿ya? Y al tener ese orden, nosotros vamos a poder ver los frutos en cualquier otra lectura. Gloria a Dios. Cuando usted quiera leer en el ámbito secular, usted va a poder comenzar un libro y va a poder terminar ese libro, ¿ya? Gloria a Dios. Yo mismo ahora estoy en una lectura de un libro de apología y resulta que me he demorado en leer el libro, pero voy avanzando. Ya voy en la página 94 o 95, son como 160 o 170 páginas. Y hay veces que de repente uno como que dice, mañana voy a leer, pasado mañana un ratito más. Y Amén. resulta que en ningún momento la persona, dentro de lo que se supone que iba a realizar, en ningún momento realmente toma el libro, sino que dice mañana, 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 y no avanza. ¿Ya? Y qué importante es que con la lectura de la palabra Amén. tengamos la seriedad, porque al tener la seriedad con la palabra, vamos a comenzar, hermano, a ver la bendición del Señor con las otras lecturas. Así que yo felicito a la maestra Francesca y le quiero preguntar a los hermanos que están ahí conectados, Gloria a Dios. ¿qué libros se están leyendo ahora de la Biblia? Amén. ¿Qué libro está leyendo usted? Escríbanos usted allí y díganos, hermano Richard, yo estoy en la lectura ordenada, sistemática, ya disciplinada de tal libro. Ya nosotros un tiempo estuvimos incentivando también a varios hermanos. Me acuerdo que el hermano Iván Muñoz se leyó el libro del profeta Isaías. ¿Tú te terminaste Isaías? ¿Hace cuánto te terminaste Isaías? Como una semana, mamá. Como una semana atrás, ¿ya? ¿Quién más estuvo leyendo? Pero parece que solamente tú y el hermano El libro de Isaías. Iván leyeron de manera ordenada, El Elías también dijo. de manera sistemática. Ya. No, pero yo me refiero a los otros hermanos. Ah, ya. No. Entonces, qué interesante es que
es que nosotros podamos llegar a ese nivel de entrega, ya en el que podamos leer ordenadamente. Entonces, dígame usted, ¿qué libro se está leyendo ahora, precisamente en estos días? Amén. Ya, y sea honesto y comente, hermano, sabe que no, yo nunca he leído la Biblia en orden. Me guardaba no sé si tú te leíste la biografía de George Mueller. No, George Mueller se escribe, no. que es el fundador de los orfanatorios en Inglaterra, un misionero alemán. Y resulta que él se leyó la Biblia más de 200 veces completa. Gloria a Dios. Entonces, la hermanita Francesca va en el capítulo 3. ¿Cuántos capítulos son del libro de Números? No sé. Véalo allí, por favor. Sí, porque es que a principio de año ¿Ya? yo dije voy a empezar a leer ya sistemáticamente. Y claro, primero leí el libro de Lamentaciones, después Isaías y ahora estoy con el de Números. Claro, entonces, Tiene, acá tremendo. está. Gloria a Dios. 36 capítulos. 36, va en el, 3. o sea, va casi en el 10%. ¿Ya? Así que comenten ustedes en qué libro están de la Biblia. ¿Ya? Bueno, aparte que ustedes han ido con el estudio sistemático en Claro. Doctrina Apostólica los días lunes, con la hermana Axa. Y tanto Francesca con la hermana Axa están leyendo y exhortando, digamos, capítulo por capítulo, y van tomando o van seleccionando las porciones. Amén. ¿Y en qué capítulo ya van? Ahora en el 23. En el 23. Sí. Y son creo que 50 capítulos. A ver, confírmeme usted ahí. Entonces, yo quiero saber en qué libro está el hermano Iván. Ahí lo vi conectado. 50. Oye, ¿qué le pasa al hermano Iván? No comenta nada. ¿Eh? ¿Qué le pasa al hermanito Iván? Tiene 50. 50 capítulos. Amén. Así que la amiguita Pancheca ahí nos va a compartir esa lectura y le escuchamos. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a ser sistemáticos ya, porque claro, uno muchas veces empieza las cosas, pero no las culmina. Entonces es necesario poder hacer aquello de empezar algo y continuar y terminarlo. Ya, porque una cosa es empezar y otra cosa es perseverar y culminar en aquello. Así que deberíamos que con la ayuda del Señor proponernos a poder leer la palabra sistemáticamente. Si usted recién está conociendo al Señor, que se lleva muy poquito tiempo, tiene que empezar a leer el libro de Marcos, ya en el Nuevo Testamento, ir leyendo porción del libro de Marcos, luego Mateo, los evangelios, ya, y después ir leyendo toda la palabra del Señor. Entonces nos gozamos en el Señor porque con la ayuda solamente del Señor, ya, porque uno por lo general es inconstante, ya, por lo general es así, pero debemos pedirle la ayuda y la asistencia al Espíritu Santo. Ya cuando muchas veces pasa, ya a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, ya, me voy a dar un tiempo ya para leer. Y se me vienen cosas a la cabeza, pensar, uy, tengo que hacer esto otro, vienen las preocupaciones. Entonces al final, como uno dice, ya, no, ya mejor después lo hago. Pero no, uno tiene que, con la ayuda del Señor, vencer aquello y poder ser sistemático, leer alguna biografía, ya también, si usted tiene algún libro de biografía, avanzar con aquello, ¿ya? Yo estoy leyendo una biografía de una misionera que se fue a la China, ¿ya? Y ella vivía en Canadá, ¿ya? Y se fue a la China. Entonces, y son 17 capítulos y ya voy en el 11 y me ha costado avanzar en el capítulo 11, sinceramente me ha costado, pero le pedí ayuda al Señor, así que hay que tratar con la ayuda del Señor.
Acá nuestro hermano Josué Mella nos dice, Dios les bendiga grandemente, mi hermana, desde la comuna de Padre Hurtado. Saludo a mi siervo Richard Riquelme, predicador. Amén. Gracias a mi hermano y bueno, que el Señor bendiga al hermano Richard. Después nos dice, son de tremenda bendición, una familia que ama la palabra del Señor. Amén. Solamente para la gloria del Señor, ¿ya? Nosotros comentamos esto, ya no es para que digan, estos hermanos son súper espirituales. No, para nada. Es para incentivar, ya es para incentivar la lectura primeramente de la palabra del Señor y también para incentivar también si quiere leer otro tipo de literatura, por ejemplo, biografías o algo relacionado con la palabra del Señor, pero siempre dándole prioridad a la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Ahí veo a mi hermanito Iván. Ahí comentó. No sabía por qué no comentaba. Dios bendiga a nuestro hermano Iván. Le echamos harto de menos. Un abrazo gigante para, no sé si estará allá en los espejos, en otro lugar, pero él nos coloca, yo empecé a leer el Nuevo Testamento. Amén, amén. Comencé hoy día con el libro de Mateo, por misericordia. Amén, amén, amén. Gloria Que a Dios lo Dios. ayude, qué bendición. Yo me recuerdo que hace como unos, a ver, ¿cuánto habrá sido? ¿Cuánto tiempo llevamos acá nosotros? ¿8 años? ¿7 años? Sí, 8 años. 8 años y un año antes ya, hace unos 9 años atrás, por misericordia me llegó un Nuevo Testamento de la Reina Valera, pero que fue revisado y actualizado en México, ¿ya? Por un grupo de traductores mexicanos. Ahora, para los que no sepan, hay incluso revisores mexicanos en la Reina Valera 60. ¿Ya? Hay un revisor mexicano, creo que son 2 incluso. Entonces, México también ha levantado en el tiempo a personas muy, muy educadas en las lenguas bíblicas. Entonces, me llegó por misericordia este Nuevo Testamento de la Reina Valera, ya actualizada, pero correspondiente a la Biblia del Cántaro. Ya la Biblia del Cántaro estaba, digamos que en esa revisión estaba actualizada. Así que, ¿qué es lo que hice? Comencé a leer los evangelios, aunque ya había leído evangelios, digamos, en la Reina Valera 60, en la 1909, en la Reina Valera 1909, revisada por la Sociedad Bíblica Trinitaria. Entonces que ya voy a leer los evangelios en este Nuevo Testamento. Entonces, aquí voy yo, que uno igual puede irse recreando en esto. Por ejemplo, si usted dice, hermano Richard, que yo ya me leí todos los evangelios o todo el Nuevo Testamento en la Reina Valera 60, entonces voy a leer entonces de nuevo la Reina Valera 60. Sí, puede hacerlo. Pero también usted podría buscar, por ejemplo, una buena traducción. No es la mejor, pero es una buena traducción. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. Entonces usted va y comienza a leer los 4 evangelios. O usted puede tomar, por ejemplo, la NTV, que no es una traducción literal, una traducción que fue realizada bajo el método de equivalencia dinámica, y un poco menos, o sea, es menos literal, pero que igual ayuda mucho porque tiene un lenguaje más popular. ¿Ve? Y ahí usted puede tomar la NTV. ¿Me comprende? O sea, podemos recrearnos en lo de Dios. ¿Ya? O sea, basta con saber cómo recrearse en Dios. Yo hace tiempo Amén. recibía del Espíritu que yo tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a recrearme en las cosas de Dios. De repente la persona dice, estoy aburrido, estoy lateado, no sé qué hacer en el día. No es que no te estás recreando en lo de Dios, tienes que pedirle al Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ayúdame a recrearme en su voluntad. ¿Qué hago ahora? Voy a orar. Voy a salir a caminar. Caminando voy a orar. Voy a estudiar la palabra. Por ejemplo, ahora Francesca había culminado sus actividades
como dueña de casa. Y yo le dije, compartamos un ratito un programa y tú comparte una lectura. Y ella podría haberme dicho, no, estoy cansada, hice mis cosas, pero se dispuso. Ah, ya, esto es una instancia para recrearse en Dios. ¿Me entiendes? Y una de las cosas que me dio el Espíritu a mí era precisamente eso, que pudiese ir leyendo la Biblia en diferentes traducciones. Ahora, si usted me dice, ¿y cómo es la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura a los Testigos de Jehová? No, pues es una basura. Es una basura. Ahora, si usted ya tiene una solidez y quiere ver esa traducción para ver los errores y ya tiene una solidez, es maestro de la palabra, es profesor de escuela dominical, tiene fundamento profundo, puede hacerlo, ¿ya? Siempre y cuando tenga ese llamado a la apología. Pero si usted no tiene ese llamado a la apología, no se contamine, digamos, leyendo esa falsa traducción de los testiguillos de Jehová, como diría el hermano Efraín Benadriel. Nuestro hermano Iván nos dice, sí, estoy acá en la comuna de Los Espejos, aún recuperándome del traspié que tuve en mi salud. Amén. Dios bendiga a nuestro hermanito Iván, Amén. que esperamos en el Señor que pronto recupere su salud. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos, que el Señor nos ayude ya a hacer aquello. Igual el libro de Isaías lo fui tratando de leer en la Reina Valera y en la NTV. Lo fui leyendo, ir comparando, así que el Señor me ayudó. Ya realmente el Señor me ayudó y veo cómo pude leerlo. Fue solamente por misericordia del Señor. Así que nos gozamos en aquello. Bueno, les incentivamos ya para que usted también haga lo mismo. Propóngase. Estamos en los primeros días de marzo, ya los primeros días, no, po, de abril. Ya me quedé atrasada en un mes, ya de abril. Entonces propóngase, ya desde ahora, ya decir, ya desde ahora voy a empezar a tratar de leer la palabra del Señor, ir leyendo capítulos. Quizás usted me diga, no, es que no entiendo nada. No, si usted está dispuesto, Dios le va a dar esa iluminación de la palabra. Ya, si usted quiere aprender, Dios le puede dar esa iluminación para que usted también sea edificado, ya, edificado para la gloria del Señor. Y entonces vamos a hablar un poquito, ya, porque no lo vamos a leer todo, ya, por el tiempo, porque son 51 versículos, pero vamos a tocar algunos tópicos de este capítulo 3 del libro de Números, ya, del libro de Números, para que podamos meditar en aquello. Ya el Señor me ministraba a través de esta palabra, ya, bueno, el capítulo 1 de este mismo libro también fue una tremenda bendición, ya cuando Dios ya le dice a Moisés que tiene que hacer un censo, ya, un censo, cuando salieron después de Egipto, ya. Algunos dicen que fue después de un año, otros dicen que fue después de un año, pero independiente de aquello, el Señor le dice que haga un censo, ya le dice, por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces, aquí empieza este libro, ya este libro de Números, haciendo censos de parte del Señor. Ya yo pensaba en aquello porque pensemos que David también quiso censar al pueblo, pero no fue de parte de Dios, ¿ya? Por eso el Señor castigó a David, ¿ya? Y al pueblo. Pero en este caso Dios le dijo a Moisés, censa al pueblo, ¿ya? Le dice. Ya después, en el capítulo 2, habla de los campamentos y los jefes de cada tribu. Y después ya pasamos al capítulo 3, del que vamos a hablar en el día de hoy.
vemos acá, mis hermanos, que la relación que tenía Moisés, Moisés con Dios, o Dios con Moisés, de que él reiteradamente le habla a Moisés, dándole directrices, dándole órdenes, cómo se iban a hacer las cosas. Entonces, yo pensaba en aquello porque no era como Moisés quería hacer las cosas, ya no era como Moisés determinaba hacerlo, o no era como se lo fuera, o sea, como que fuera en el camino viendo, ya a ver, hago esto, haciendo esto otro, improvisando, no, sino que era como Dios le dijo que lo hiciera. Entonces, vemos ya en el capítulo 3, que el Señor le dice 6 veces mínimo, ya mínimo 6 veces en este capítulo de estos 51 versículos del capítulo 3, el Señor le dice a Moisés, le dice, hace tal cosa. O sea, la relación que tenía Dios con Moisés era una relación estrecha. Pero ¿por qué tenía esa relación también tan estrecha con Moisés? Porque Moisés era obediente a Dios. Vamos a ver en este capítulo cuántas veces, que varias veces Moisés hacía, y de hecho todas las veces que el Señor le dijo que hiciera algo, Moisés lo hizo. Entonces, por ejemplo, una de las veces en el versículo 1 dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. O sea, todo esto que se va a hablar en este capítulo fue dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. ¿Ya? Porque dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Ya, acá vemos, por ejemplo, en el versículo 1, en el versículo 5, y Jehová habló a Moisés diciendo, ya, segunda vez que Dios le habla. En el versículo 11, habló además Jehová a Moisés diciendo, ya, 3 veces. También en el versículo 4 dice, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, 4. Vemos también en el versículo 40, dice, y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por su nombre. 5. También en el versículo 44, luego habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces, ahí mínimo, no sé si se me habrá pasado algún versículo, pero mínimo o fueron 6 veces que Dios le habló a Moisés. Ya, entonces, vemos, y cada vez que el Señor le habla a Moisés es para darle una orden, ya, para decirle cómo tenía que hacer las cosas. Entonces, yo pensaba en aquello, que qué maravilloso sería que el Señor nos hablara así, así de claro, ya en diferentes situaciones. Por ejemplo, no sé si usted está pasando alguna dificultad, algún problema o tiene que hacer cosas más adelante, le está pidiendo dirección al Señor. Sería maravilloso que el Señor nos hablara de esta forma, como le habló a Moisés. Pero muchas veces nosotros ya quizás no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿ya? Y por eso el Señor tampoco es tan claro para decirnos las cosas. Pero también muchas veces el Señor nos habla claramente, por ejemplo, a través de su palabra, que es la voz de Dios, y nosotros no hacemos caso. ¿Ya? Entonces, en este caso, Moisés, todas las veces que el Señor le habló, Moisés obedeció. Ya, vamos a ver, por ejemplo, acá los tengo subrayado para que no se me olvide. Ya, por ejemplo, en el
A ver, pero aquí está. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Ya, Moisés acá dice que lo hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho y como le fue mandado por Dios, ya, mandado por Dios. No fue algo como, que si tú quieres lo haces así. No, fue una orden del Señor. En el versículo 42 dice, contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ya, entonces vemos ahí nuevamente que Dios hizo como Dios le había dicho. En el versículo 49 dice, tomó Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. O sea, aquí hizo como Dios le había dicho. Y en el versículo 51 dice, y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, vemos mis hermanos, que Moisés fue obediente en todo lo que Dios le mandó. Entonces, muchas veces queremos respuestas de Dios o muchas veces queremos que Dios nos hable, siendo de que nosotros no quizás estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ya que seamos obedientes. Entonces, y también quizás muchas veces también Dios no nos habla, ya no nos habla también porque Dios tampoco quiere mostrar abierto, o sea, quiere decirlo directamente quizás las cosas, ya como se lo dijo a Aarón. Pero nosotros tenemos que tener esa sensibilidad espiritual, ya esa sensibilidad espiritual, y vemos cómo entonces Moisés, ya, y lo vemos ahí a través de los versículos que leímos, fue obediente a lo que Dios le había dicho. Entonces, esa es una de las cosas, ya mis hermanos, que quería reflexionar, de que cómo Dios le hablaba a Moisés, cómo Dios tenía esta relación estrecha con Moisés. Por ejemplo, me recordaba cuando Dios le habla a Abraham, también Dios le habla, le muestra, le dice, tales cosas tienes que hacer. Y Moisés, o sea, y Abraham, perdón, también hacía lo mismo. Entonces, vemos algo en común entre Abraham y entre Moisés, que eran sensibles a la voz de Dios y también a la vez ellos eran obedientes a lo que Dios le mandaba. Entonces, que Dios nos ayude ya a poder ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ya? Y también acá en este capítulo nos habla en el versículo 4 cómo dos hijos de Aarón, ya lamentablemente ellos no estaban ya buscando del Señor, no estaban consagrados a Dios. Ellos, dice las Escrituras, que ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Entonces también el Señor muestra las cosas que también estaban pasando en ese lugar. ¿Ya? Porque en los primeros versículos habla sobre el censo, ¿ya? Y los deberes de los levitas. Vemos que los levitas eran personas que estaban consagradas a Dios, ya estas personas pertenecían ya a personas directas de la tribu de Leví, y ellos, ¿qué hacían? Principalmente unos, por ejemplo, eran responsables del cuidado del tabernáculo. Ya ellos tenían diferentes tipos de cosas que hacer. Por ejemplo, fueron elegidos por Dios para el servicio ya del sistema como religioso, o del sistema que estaba dedicado a Dios, ya de servicio a Dios, el mantenimiento del tabernáculo y también para transportar el arca.
¿ya? Entonces, ellos tenían un rol muy importante, ellos tenían una responsabilidad muy grande. Entonces, los hijos de Aarón no fueron ya o no hicieron lo que Dios quería que hiciera. Entonces también el Señor dejó claro, ya que cada persona que no hiciera como Él quería, y también eso lo dejó escrito para que las personas también tuvieran temor, ya de hacer las cosas según la voluntad de Dios. Porque mire, dice en el versículo 4, dice, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Entonces, claro, ellos murieron ya por castigo de Dios, ya murieron por castigo de Dios, pero el Señor no dijo, oye, aquí va a quedar todo. O como que al Señor se le hubieran ido otros planes, ¿ya? O como que no tuviera otros planes, ¿no? Sino que hubieron dos personas que ejercieron el sacerdocio delante de Aarón. Dice la palabra del Señor de Aarón, su padre. Entonces, acá nos muestra también, entre medio de todos estos versículos, nos habla de este acontecimiento, ya para que las personas que tuvieran responsabilidades dentro del tabernáculo, también ellos tuvieran ese temor delante del Señor. Entonces, eh, claro, hay personas que dicen, no, entonces mejor yo no quiero tener responsabilidades, ya, porque voy a tener o algún liderazgo. No, ¿para qué lo voy a tener si voy a tener responsabilidades? No, no se trata de eso, sino que el que tenga responsabilidades en las cosas de Dios, ya si el Señor lo ha puesto en algún cargo, en las cosas del Señor, uno debe también consagrarse. Uno también debe buscar de Dios. Entonces, no es un llamado, no, mejor no hago nada para no tener responsabilidad, para no tener responsabilidades, no, sino que uno debe, con la ayuda del Señor, si el Señor lo ha puesto en algún cargo o usted hace cosas para Dios, eso es un llamado para buscar de Dios, ya, un llamado para buscar de Dios, porque acá deja el ejemplo de Nadab y Abiú. ¿Ya? Y que también el Señor no se queda sin planes, sino que porque dice, y no tuvieron hijos, y después dice, Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Entonces el Señor escogió a otros. ¿Por qué? Porque las otras personas no estaban consagrándose a Dios en el lugar que ellos estaban. Entonces, realmente el Señor nos deja claro aquí, ya nos deja claro que para estar en las cosas de Dios debemos consagrarnos, debemos buscar de Dios y si nosotros no queremos, el Señor va a poner a otros, ya no somos indispensables, ya no somos indispensables en la obra del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, ya nos ayude para poder tener ya esta consagración. Amén, amén, amén. Qué tremendo lo que narra entonces este capítulo de Números. Amén. Imagínense usted, yo meditaba en esto y por eso colocaba el comentario ahí para que no se me olvidara, que muchas veces la gente califica a un hermano o a una hermana como espirituales en base a cosas como místicas simplemente. ¿Ya? La persona dice que tiene siempre visiones, que siempre como que Dios le muestra, y efectivamente el Espíritu Santo puede hacer aquello. Amén, amén. Pero uno de los rasgos distintivos de que realmente alguien es espiritual es que esa persona quiere ser sensible al Espíritu Santo y quiere conocer más la palabra de Dios. ¿Y para qué? ¿Y para qué quiere ser espiritual? ¿Y para qué quiere ser sensible? ¿Y para qué quiere conocer más la palabra? Con la única finalidad de obedecer. Amén. Entonces, uno de los grandes distintivos de alguien espiritual
de alguien verdaderamente espiritual Amén. es que quiere obedecer a Dios. ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros los cristianos y de manera especial nosotros los de línea pentecostal, es que nosotros recuperemos esta concepción de la espiritualidad. La verdadera la verdadera espiritualidad va a conllevar un deseo de hacer la voluntad de Dios, Amén. de obedecer la palabra. Nosotros vemos aquí en el libro de Números cómo constantemente Moisés recibía una orden y él trataba de hacerlo exactamente como Dios lo había mandado. Así es. ¿Ya? Entonces, si una persona dice, no, yo soy espiritual, pero no obedece la palabra, no obedece la escritura, se guía por su corazón, se guía por sus afectos personales, se guía simplemente por su emoción, Amén. esa persona no es espiritual. Así es. Porque una persona espiritual es una persona que obedece la palabra. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy espiritual, pero no predico hace mucho tiempo, en las calles, de persona a persona, es que usted no es espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Ahí hay un mandamiento claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Si alguien dice, no, yo soy espiritual, pero yo no ayuno hace 2 o 3 meses, ¿de qué me está hablando? Porque Cristo nos llama a enfrentar situaciones espirituales difíciles con oración y ayuno. Amén. ¿Ya? Sobre todo en el campo, digamos, de la liberación. Si alguien dice yo soy espiritual, pero no leo la Biblia casi nunca, no sé cuál es la concepción de espiritualidad que usted tiene. Pero Cristo dijo ahí en San Juan capítulo 5, dijo, escudriñad Amén. las escrituras. No es una sugerencia, porque en ella os parece, o sea, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, el capítulo 3 de Números nos muestra cuán importante es la obediencia en la verdadera espiritualidad. Por un lado tenemos a Moisés y por otro lado tenemos a los hijos de Aarón, ¿cierto? ¿Quién eran? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Abiú, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Se murió la- Ofrecieron fuego extraño y murieron, porque no se quisieron mover en la obediencia. Claro. ¿Me entiendes? O sea, quisieron hacer algo que Dios no le había mandado. Quisieron modificar lo que Dios les había dicho tácitamente cómo debía hacerse. Entonces, aquí evidentemente que hay un contraste entre Moisés y los 2 hijos de Aarón. Y nótese que los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿qué eran de Moisés? Sobrino. Eran los sobrinos. Pero no porque alguien sea sobrino de un hombre de Dios, significa que él es un hombre de Dios. No porque, por ejemplo, alguien, y nuestro deseo como papás, mi deseo como papá, es que mi hijo, es que mis hijas sean personas, cristianos plenamente entregados a Dios. Ese es mi anhelo, que mis hijas sean mujeres de Dios, Amén. que mi hijo sea un hombre de Dios. Ya su deseo indudablemente yo creo que es que su hijo, que su hija, que su sobrino, que su sobrina, que su entorno sea de Dios. Pero no significa que por ser biológicamente pariente de alguien, cercano a alguien, digamos, no significa que esa persona va a ser realmente espiritual. ¿Ya? En el caso de Nadab y Abiú, a pesar que eran hijos del sumo sacerdote, Aarón, a pesar que su tío era el gran profeta de Dios, libertador del pueblo de Israel, ellos no eran realmente espirituales, porque no querían obedecer. Amén. Entonces, creo que es impresionante este punto del libro de Números. Queremos tener efectivamente verdadera espiritualidad, necesitamos obedecer. Ya, hay cosas que efectivamente la Escritura nos dejan de manifiesto, por ejemplo, que podemos tomar decisiones
por criterio de manera personal. Claro. Por ejemplo, la Biblia nos dice, harás culto los días lunes a tal hora. Ni tampoco dice lo mismo los martes, los miércoles, porque la Biblia no establece un día en específico Amén. que se tenga que hacer el culto ni el horario. Hay algunos religiosos que tienen ideas totalmente extrañas. Entre ellos, más que religiosos, los sectarios de los adventistas del séptimo día. ¿Ya? Entonces, tenemos la libertad para escoger el día de culto, ¿cierto? Pero no tenemos la libertad para decir, ¿sabes qué? Yo no hago culto. No, pues, ¿cómo? O yo no voy al culto. ¿Cómo no? Tú no puedes hacer eso. Porque es Dios usando a Pablo, el Espíritu Santo le revela que, bueno, algunos dicen que no, que el autor no es Pablo, que otro, pero la Escritura dice que no debemos dejar de congregarnos Amén. como algunos tienen por costumbre. ¿Ves? Entonces hay cosas en las cuales podemos tomar decisiones en base a un criterio bíblico, por supuesto. Amén. Pero hay otras cosas que no te demandan criterio porque están explícitamente puestas allí en la Biblia. Entonces, en eso radica la espiritualidad profunda de Moisés. Gloria a Dios. Y imagínate tú en el caso de Nadab y Abiú. Dios los honra, Dios los aparta y finalmente los tipos no valoran la honra de Dios. Impresionante, porque claro, para poder mostrar realmente, si uno realmente es espiritual en las cosas del Señor, uno tiene que ser obediente, ya ser obediente porque, claro, o para mostrar que uno, por ejemplo, tiene fe, tiene todo eso, necesita ser obediente a lo que Dios nos manda. Entonces, claro, aquí Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho. Cambio ellos no, ellos lo hicieron, por algo dice que era como fuego extraño. O sea, lo hicieron a la pinta de ellos, como se dice acá en Chile, no sé, a la forma de ellos, ya hacer aquello. Entonces, porque el Señor deja todo establecido. Sobre todo en las cosas importantes, ya uno no puede ir como viendo cómo lo hago, oro o no oro, leo la palabra o no leo la palabra, no sé, cosas así, no es según nuestro criterio, Claro. sino que según como Dios quiere que uno lo haga. Vivir una vida cristiana es según no nuestro criterio. Por algo la Biblia dice que, por ejemplo, los caminos de Dios no son los mismos caminos que los que tomamos nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque uno hace cosas según el criterio de cada uno, pero no es así, es según lo que Dios deja establecido. Claro, y especialmente en materia de doctrina fundamental. O sea, yo no puedo, por ejemplo, hay un endemoniado, hay un gadareno allá en España, ya, que es de nombre Tito. No voy a decir el apellido para que la gente, o los hermanos nos busquen información de él. Pero él dice, no, yo no creo en la Trinidad. Yo creo en dos dioses. Y más encima, en dos dioses. Él cree en Dios Padre y Dios Hijo, pero como dos dioses independientes. Y para él, el Espíritu Santo una energía, una fuerza activa. Entonces, tiene idea entre protestante bien turbado, y tiene ideas testigos de Jehová. O sea, el tipo formó su criterio netamente desde su carnalidad y naturalmente que en él actuaban espíritus de error. O sea, ese hombre no se quiso sujetar a la Biblia. Entonces, en materia de doctrina fundamental, alguien no puede venir a innovar, a modificar. ¿Qué es lo que hicieron Nadab y Abiú? Dijeron, lo vamos a hacer de esta manera. Lo voy a hacer a mi gusto. Lo voy a hacer a mi criterio. Lo voy a hacer a mi pinta. Siendo que había toda una ordenanza que estaba establecida. Es por eso que no porque algo tenga éxito o resultados va a significar que Dios lo acepta. No. Si alguien lo hace
y tiene resultados terrenales, pero no es como Dios lo mandó. Los resultados que tenga esa persona no legitiman su accionar delante de Dios. Dios lo repudia, aunque terrenalmente eso tenga éxito. Si lo que a nosotros nos importa y a lo que, o sea, y lo que nosotros debemos tener por prioridad es tratar de hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestro bendito Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Gloria a Dios. se propuso digamos, desde tiempos, en este caso, desde tiempos tan pretéritos como, por ejemplo, cuando el Señor vivió hace 2000 años atrás. Ya desde ese tiempo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, se propuso Él hacer la voluntad del Padre durante toda su vida. Amén, amén, Jesús, amén. ¿qué es lo que dijo? Yo no vine a hacer mi voluntad, Amén. sino la del Padre. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude. Yo pensaba, ¿Necesitas contestar? no es de... Ah, ya. Ya, no, yo pensaba que el Señor desde el comienzo deja establecido aquello. Dios nos demanda también la obediencia, porque vemos desde el comienzo, ya Él le dijo a Adán y a Eva, no coman de tal árbol. Entonces, desde el comienzo el Señor pide esa obediencia de parte del Señor. No lo dejó ya a criterio de ellos decir, no, si ustedes hagan lo que quieran en el huerto. No, en ningún momento. ¿Ya? Porque hay gente que puede decir, no, pero es que a lo mejor después de los 10 mandamientos, Dios dejó establecido cosas y desde ahí uno tiene que obedecer. No, vemos desde el comienzo en el libro de Génesis cómo Dios le dio ese mandamiento, le dio esa orden a Adán y Eva que no comieran del fruto. ¿Ya? Entonces, desde el comienzo uno ve que Dios pide esa obediencia. Por eso las escrituras también hablan y dicen, ya no quiero más sacrificios, sino que quiero obediencia. Entonces, como decía, desde el comienzo entonces Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol, o sea, les pidió obediencia. Después vemos también cuando salen del pueblo o sea, de la tierra de Egipto, le dicen, miren, ustedes van a llegar a tierra extranjera, a tierras paganas, ustedes no tienen que hacer esto, 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 esto. ¿Me entiendes? Entonces, después cuando Dios le da la ley a Moisés, también ustedes no tienen que hacer esto. ¿Me entiendes? Entonces, siempre Dios demanda obediencia. Ya, esta restricciones de parte del Señor o mandatos de parte de Dios es para ver nuestra obediencia. Entonces, uno muchas veces es porfiado, ya porque acá Moisés podría haberle dicho, pero Señor, porque cada cosa que el Señor le dice que haga, él podría haber dicho, Señor, pero ¿podríamos hacerlo de esta forma? Señor, podríamos, pero modificar esto por último. No, en ningún momento. Dios le decía y Moisés hacía totalmente como Dios le estaba diciendo. Yo estaba pensando en el caso también porque Nadab y Abiú representan al hombre que le quiere dar ideas a Dios de cómo hacer las cosas. Claro. O lisa y llanamente inventa métodos terrenales pensando que sus métodos son mejores que los de Dios. Claro. Entonces, pensaba, por ejemplo, en el caso de cuando construyeron el carro nuevo. ¿Dios Claro. les pidió eso? No. Dios no se lo pidió. Amén, Ya amén. ellos solitos construyeron aquello. Y sabemos lo que le pasó a ese judío que quiso sostener el arca cuando tropezaron los bueyes. Los bueyes creo que eran en la carreta. Entonces, qué importante que nosotros hagamos según el modelo bíblico. Ya no hacer las cosas de manera personal, de manera criteriosa, individual, sino que nosotros nos podamos proponer el hacer como Dios manda. Amén. ¿Por qué hay mimos dentro de una iglesia? Claro. ¿Por qué hay payasos? ¿Por qué hay grupos de danza?
por qué hay una serie de cosas que en la Biblia no están determinadas, y no solamente no están determinadas, sino que evidentemente que hay prácticas que tienen un origen, digamos, dentro de las iglesias neopentecostales o liberales. eh, Esas prácticas tienen un origen netamente secular. ¿Por qué? Porque así como Nadab y Abiú quisieron ellos tomar métodos que Dios no tenía establecido. Amén, hermano, que el Señor nos ayude ya a ser obedientes a lo que Dios, nos dice que hagamos. Claro, alguien dirá, no, pero es que estamos inclinados al pecado. Sí, estamos inclinados al pecado, pero debemos luchar contra eso. Ya no debemos decir, no, total, yo me dejo llevar por lo que yo pienso. No, no es así. Ya somos pecadores, ¿cierto? El Señor nos redime. Pero uno debe tratar de pedir al Señor, Señor, deme esa obediencia a usted. Ya debemos ser obedientes al Señor como lo fue Moisés, ya en este periodo de su vida y por muchos años ya fue obediente, fue obediente Moisés a todo lo que Dios le dijo. Ya, y bueno, vemos cuando él desobedeció a Dios, ¿qué le pasó? Ya no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, el Señor no dijo, ya Moisés me obedeció muchas veces. Aquí, como le decía, acá como mínimo 5 veces Moisés obedeció a Dios. Y no sé, quizás los otros capítulos el Señor le dijo muchas veces más cosas y Moisés fue obediente. Pero llegó un momento que él no obedeció algo y el Señor también lo castigó ya a Abraham porque no tiene hijos, ¿cómo se le dice? Como caprichosos, ya, o regalones, ya, porque cuando nos equivocamos también el Señor nos castiga, ya, porque somos sus hijos. Entonces vemos, ya acá en este capítulo vemos a Moisés obediente, en cambio a los hijos de Aarón, perdón, de Aarón, no fueron obedientes a Dios. Amén, amén. Oiga, se nos fue el tiempo, hermanita Francesca. Amén, amén. Por lo general estos pequeños videos tratamos de hacerlos. Aparte de doctrina apostólica de 30 minutos, 35 minutos, pero ya estamos en 57 minutos. Pero también dimos una importante introducción para incentivar a leer la escritura de Amén. manera metódica, sistemática y disciplinada. Amén. Así que si a usted le ha interesado esta temática, compártala, deje su like. Y si usted quiere también, déjenos su comentario. Entonces usted puede hacer 3 acciones: dejar un like, Gloria a Dios. compartir el programa y dejar su comentario. Si a usted le edificó esta palabra, díganos, ahí coméntenos. Creo que será de gran bendición. Luego esta predicación estará también en otras plataformas, ¿ya? Así que, María Francesca, despídase y ya Amén. estamos culminando. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos, y bueno, le damos gracias al Señor ya porque pudimos estar haciendo este espacio de Facebook solamente por la gracia del Señor y nos encontraremos en otra oportunidad si Dios lo permite. Amén. Gloria a Dios.